43 minutos. La derrota política del gobierno Petro en el Congreso de la República no es solo una derrota para la consulta popular, marca el camino de los proyectos más importantes del gobierno, entre ellos la reforma a la salud. Esta madrugada, a través de un mensaje en X, el presidente Petro anuncia que volverá a presentar una consulta popular en el Senado, pero que esta vez podría tener una o unas preguntas sobre la salud. Es decir, sobre una reforma que a paso de tortuga sigue esperando avanzar en la discusión en el Senado. Para infortunio del gobierno, esa reforma, la de la salud, tiene que recorrer el mismo camino que la reforma laboral que se hundió. Es pasar por la Comisión Séptima del Senado, donde ya se hundió la laboral, y luego ir a la plenaria del Senado a su debate. Un Senado que ya quedó demostrado que está más dividido que nunca, y ahora por 1, por 2 o por 3 votos, la mayoría no es del gobierno. Y es que el gobierno sí está pensando en una consulta también para el camino de la reforma a la salud. Al menos eso decía el ministro Jaramillo, el ministro de Salud, antes de la derrota política de ayer. Insinuaba que la consulta podría ser el camino para sacar esa reforma que ha sido una obsesión del presidente Petro, incluso desde que Carolina Corcho era su ministra. En la práctica, la reforma a la salud está estancada. Pasó trámite en Cámara, pero le queda la prueba del Senado, de un Senado que el gobierno acusa de fraude, pero que es el mismo Senado con el que, si se quieren sacar adelante los proyectos, habrá que negociar con diálogo y con consenso, no con gritos y golpes. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:45 de la mañana. Las malas noticias para el gobierno no son solo políticas, también son malas noticias judiciales. El último blanco de la Fiscalía se llama Carlos Ramón González, fue el director del DAPRE y uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro, que ahora va a enfrentar una imputación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Aunque de momento no hay fecha para esa audiencia, la Fiscalía tiene claros los delitos por los que lo va a llevar ante el Tribunal Superior de Bogotá: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. Esta imputación es la confirmación de que la Fiscalía le cree plenamente a la colaboración de Sneider Pinilla y Olmedo López, que lo han vinculado con el famoso cónclave en el que también habrían participado 2 de los ministros de este gobierno, y las órdenes que salieron de la presidencia para sobornar y comprar al presidente del Congreso, Iván Name, y al representante a la Cámara, que era en ese momento el presidente de esa corporación, Andrés Calle, que hoy están presos por orden de la Corte Suprema de Justicia. González, que le cerró las puertas a una posible negociación judicial, es el funcionario del gobierno Petro de más alto rango en ser vinculado a esta investigación, y la Fiscalía le va a pedir medida de aseguramiento, pero como desde hace un mes salió del país, es casi poco probable que se pueda cumplir. Pero esta mañana las cosas para él no solo están complejas en el campo político, también en lo judicial, porque desde su partido, desde donde se promovió la consulta anticorrupción, están pidiendo que sea expulsado como uno de los principales protagonistas de este escándalo. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:47 y ojos del país económico sobre el dato de crecimiento, Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, que va a dar a conocer el DANE hoy hacia mediodía, y tras revelar ayer 2 datos muy importantes que dan claves y que dan puntadas sobre cómo va el agua al molino en el dato de esta tarde. De un lado, la producción industrial, que solo en el mes de marzo creció a un ritmo del 4.9% y acumula en los 3 primeros meses una variación positiva del 1.8%, muchísimo mejor que lo que venía registrando desde que empezó este gobierno, que en 2023 tuvo una contracción interanual del 5% y en 2024 una caída acumulada del 2%. 2 años consecutivos de contracciones en la industria del país, en parte por una menor inversión privada, por el contexto local incierto y, claro, por la mayor competencia de productos extranjeros que se favorecieron con la tasa de cambio. Un mal trago que por fin parece haber quedado atrás, según los datos ayer de la encuesta mensual manufacturera del DANE.
DANE, con 28 de 39 actividades industriales registrando números positivos y siendo la que más creció la trilla de café, que aumentó en casi un 70%. Una mejor racha de la industria que supera de lejos, sin embargo, el comercio, que solo en marzo aumentó 12.7% y en el primer trimestre acumula un crecimiento del 10%, siendo lo que más crece las ventas de equipos de informática y telecomunicaciones para uso doméstico. Dos indicadores estos, el de crecimiento del comercio y la producción de la industria, que van a pesar y mucho en el dato que revela hacia mediodía el DANE sobre el PIB en el primer trimestre de este año, con una cifra que podría estar en torno al 2,5% según cábalas de economistas y de centros de pensamiento. Estás escuchando